Muy buenos días, amados hermanos. Cordial saludo. En nombre de la Iglesia Bautista de Tunal. Y un privilegio para nosotros una vez más estar aquí a través de este canal para seguir compartiendo la palabra del Señor, reflexiones que el Señor nos está dejando a través de su bendita y preciosa palabra. Y es el propósito nuestro, seguir edificando. Y para aquellos que aún no han tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, que puedan tenerlo, que puedan conocer de una forma personal a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Bueno, mis amados, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, allí primer evangelio que está escrito en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Mateo 13. Y ya el Señor concluyendo, mis amados hermanos, lo que estaba expresándoles a estos discípulos, una vez más, en su mayoría judíos, este escenario donde se encontraba cerca del mar, desde una barca, en su púlpito, enseñando los misterios del reino. Misterios, cuando se habla la escritura de este tipo y en este contexto de misterios, nos habla de cosas que estaban ocultas y que están siendo reveladas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba expresando, por eso lo manifiesta de esta manera aquí dentro de estas parábolas que está enseñando los misterios del reino, está revelando los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, como está escrito aquí en Mateo. Entonces, dícele Mateo 13:51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, mis amados, aquí ya el Señor Jesucristo concluye y está concluyendo la parte de las parábolas, lo que el Señor quería expresarles, lo que comprende y lo que se iba a desarrollar y lo que se iba a manifestar en el reino de los cielos. Ese reino que ya el Señor ha establecido, pero que ahora el trono está cesante, pero que en su momento el Señor se sentará en su trono para ejercer su poder y su potestad sobre el reino de los cielos en la tierra. Por supuesto, no concluye, para dar una breve explicación, el reino de los cielos no concluye aquí en la tierra, sino que se sigue desarrollando y se viene desarrollando a través de los tiempos y va hasta la eternidad, el reino de los cielos. Le explica pues parábolas y aquí les pregunta el Señor, ¿habéis entendido estas cosas? Bueno, era el Señor Jesús. Les conocía a estos hombres, así como nos conoce también perfectamente a cada uno de nosotros. Y estos hombres habían escuchado la palabra, habían escuchado estas parábolas. El Señor ya en algunas parábolas les había dado su explicación. Pero, sin embargo, el Señor les dice si han entendido. Porque muchos de ellos, no todos por supuesto, muchos de ellos estaban allí escuchando, pero no lograban entender, o de pronto algunos no querían entender porque tenían ya presuposiciones, tenían información de pronto que habían recibido que no era la correcta y estaban un poco confundidos, pero habían oído. Por eso el Señor les dice, ¿han entendido? Han entendido. Y algo para rescatar, mis amados hermanos, para nuestra aplicación y no desaprovechar esta oportunidad que nos da la palabra de Dios, es eso. Nosotros, por la gracia del Señor y bajo en misericordia, podemos congregarnos en unos sitios locales. Las reuniones de iglesia las hacemos en sitios en particulares establecidos en la iglesia local. Y llegamos allí y vamos a escuchar allí, nos sentamos a escuchar y de pronto abrimos nuestra Biblia, de pronto estamos oyendo. Pero una pregunta que deberíamos hacernos, ¿estoy entendiendo lo que el Señor me está diciendo? Porque si yo voy a determinado lugar, no entiendo lo que me están diciendo, ¿cómo voy a poner en práctica lo que he recibido si no lo entiendo? Entonces es muy importante
esta pregunta que el Señor Jesucristo les hace, a ver, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y me pregunta una vez más, cuando vamos a iglesia, cuando nos reunimos como iglesia local de Jesucristo, ¿estamos realmente atentos a lo que el Señor nos quiere expresar en su momento? ¿O simplemente oímos pero no entendemos? Si es así, estamos perdiendo el tiempo, no lo estamos haciendo bien porque no estamos sacando ningún provecho para nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene ese fin, de bendecirnos, de instruirnos, de edificarnos, de que crezcamos para que podamos llevar una vida digna delante del Señor, porque el Señor se revela a través de su escritura y su palabra y se sigue dando a conocer cada vez que nosotros vamos a la bendita y preciosa palabra de Dios. Mi deseo es ese, o quizá de pronto usted no entiende la escritura, usted la ha oído, que usted quizá la ha leído pero no la entiende. Bueno, puede ser que de pronto usted no haya nacido de nuevo, puede ser que usted esté muerto aún en sus delitos y pecados, que de pronto usted no pueda recibir la iluminación de Dios, la revelación de Dios, no la puede entender. Por supuesto, esta obra exclusivamente la hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y ese es el resultado de una fe personal en Jesucristo, de haber confesado nuestros pecados, de habernos arrepentido, mis amados hermanos, por la convicción que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, persuadidos por el Espíritu Santo y confrontados con la Escritura, nosotros decimos, creemos y espero que sea así, o de pronto, espero que no sea así, que usted rechace a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero necesita usted tener el Espíritu Santo para que pueda entender la palabra de Dios, pueda entender el mensaje del Señor y no solamente entenderlo, sino también vivirlo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la guía de Él, del poder de Él, para entender la Biblia y para poder vivirla. Y una vez más, esto solamente se puede lograr cuando creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De otra manera, sería imposible que esto llegara a suceder, de que pudiéramos entender lo que el Señor nos está diciendo y que podamos vivir la palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Habían entendido, habían comprendido. Sí, habían recibido la palabra de Dios. Dios les había dado entendimiento y estos hombres ya conocían, quizá no en su totalidad, en su plenitud, quizá no. Quizá todas esas parábolas dejaron en estos hombres, en estos discípulos que estaban prestos, dispuestos, habían preparado su corazón para escuchar la palabra de Dios, habían captado lo necesario, lo indispensable, lo fundamental. Porque seguro que si el Señor Jesucristo hubiese preguntado si habían entendido todas las parábolas y todo lo que Él dijo, pues muy seguramente no lo podrían expresar de la misma manera, pero muy seguramente sí habían captado lo esencial, lo fundamental, lo que el Señor quiso decirles acerca del reino de los cielos. Pues mis amados hermanos, también esto como aplicación para nosotros. ¿Cuántos sermones nosotros hemos escuchado en la vida? Miles de mensajes, gracias al Señor por su bendita y preciosa palabra. Pero somos muy tardos también en retener la Escritura, somos muy tardos para guardar la palabra de Dios. Pero sí les animo para que podamos sacar el mejor provecho, sacamos lo esencial, el principio fundamental que nos están compartiendo la palabra de Dios y podemos llevarlo a la práctica. Así, mis amados, podemos avanzar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor, de su voluntad, y así podemos crecer también en sabiduría. Y por supuesto, si hacemos esto, nuestras vidas van a dar fruto para la gloria del Señor y bendición de su iglesia. Todo esto, mis amados hermanos, que nosotros recibimos debe ir en pro de eso.
no de entrar de pronto en una jactancia de que conocemos Biblia, de que es que yo sé Biblia, que es que no tengo nada más que aprender de la Biblia, que ya no la sabemos todas. No, 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 no. Esto es una actitud soberbia, egoísta, altanera, y que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Más bien recibamos la palabra de Dios de parte de Él, lo fundamental, porque si yo preguntara si nos acordamos de lo que escuchamos ayer de la palabra de Dios, pues muy seguramente un buen número va a decir, no, no me acuerdo del mensaje y tendríamos que ir a mirarlo por YouTube y tendríamos que recordar. Pero una vez más, aquí está, mis amados hermanos, y ya seguimos mirando el símil que viene enseguida de lo que el Señor Jesucristo quiere expresar a estos hombres después de que respondieron que sí habían entendido las parábolas del reino, los misterios del reino, los habían entendido. ¿Todo? No, quizá lo fundamental y lo esencial, y espero que así sea en nuestras vidas, amada Iglesia de Jesucristo. Y si usted no ha tenido una relación personal con Cristo, le animamos para que sea en este día, cuando el Espíritu Santo venga a morar en usted y pueda recibir la luz del entendimiento, que usted pueda entender la Biblia y también que pueda aplicarla a su vida por el poder del Santo y Divino Espíritu. Muchas gracias, mis amados. Un buen día en el Señor Jesucristo, y al Señor doy la gloria y el agradecimiento por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes. Un buen día en Cristo Jesús y bendiciones para todos.